por las llagas de Jesús. Mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió que a mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con locos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con locos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Un día te veremos, Señor. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto poder saludarlos en el amor del Señor a cada uno de ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Señor. Continuar en este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles, y en esta ocasión vamos a estar profundizando los capítulos 6 y 7 del mismo libro que ya mencioné. No sin antes poder elevar una oración a nuestro Padre para que sea Él guiándonos en este momento en el cual vamos a estar compartiendo como hermanos. Le invito a cerrar sus ojos y a inclinar nuestro rostro. Amado Padre, queremos agradecer tu fidelidad y misericordia, Señor, tu amor y la posibilidad que nos das por estar reunidos en esta tarde para poder compartir de tu palabra, para poder aprender de ella, para poder buscar de tu presencia, Señor, y poder disfrutar, Señor, de cada contenido, Señor, de este libro de los Hechos, que es un libro maravilloso, Señor, que podamos sacar todo el provecho, Señor, todo el conocimiento y la sabiduría que tú entregas a través de la Biblia, Señor. Quiero pedirte, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están reunidos en este momento, prestos a escuchar de tu palabra, Señor, que tú prepares su corazón y su entendimiento y les des sabiduría, Señor, para poder colocar en práctica cada uno de estos consejos, estos mensajes que leeremos en el día de hoy, Señor. Pedirte por mi vida, Señor, y poder
de que seas tú guiando mi boca, Señor, para poder compartir el mensaje claro, el mensaje correcto para la vida de cada uno de nuestros hermanos y que sea bendición para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo esté junto a nosotros, Señor, en este momento de aprendizaje, Señor, en este momento de búsqueda. Quédate junto a nosotros, Señor, y en tus manos dejamos este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les estaba comentando, hoy estaremos viendo los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me gustaría partir con el versículo 1, en cómo comienza este capítulo con la frase "en aquellos días". Y es muy necesario que podamos ahondar en esta pequeña frase que dice "en aquellos días" y que recordemos brevemente a qué se refiere con ello. Y hace alusión a los días de inicio de la iglesia en Jerusalén. La iglesia que aún no se ha esparcido por el mundo, pero no por ello va a estar exenta de acontecimientos muy emocionantes en este inicio. Jesús les dijo después de haber resucitado y despidiéndose de ellos que no se movieran de ahí hasta que viniera la promesa del Padre, el cual era el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 1:8, en donde dice la palabra del Señor: "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". Ya en Hechos capítulo 2, del 2 al 4, vemos al Espíritu Santo descendiendo a los apóstoles, llenándoles de aquello que Jesús dijo que iban a obtener. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En el mismo capítulo 2, vemos a Pedro lanzando la red como pescador de hombres, tal como lo había dicho Jesús, diciendo que, tras haber entregado el mensaje del Evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y nos menciona que iban a perseverar estos nuevos creyentes, tal como lo dice Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya en Hechos capítulo 4 podemos ver cómo comienza una persecución por parte de aquellos contrarios a que se estuviera propagando el Evangelio, el nombre de Jesús, como el Salvador. Los religiosos de la época trataban de callar aquello que Jesús vino a enseñar. Los discípulos estaban siendo propagadores de una fe en Jesús. Pedro y Juan son intimidados a que no hablaran del nombre de Jesús, y sin embargo a esto la iglesia sigue creciendo aún más. Ahora ya son 5.000 los creyentes de la palabra de Jesús, como nos dice Hechos 4 del 1 al 4. Ya avanzando al capítulo 5, nos encontramos con una muestra o un panorama no muy distinto respecto a las adversidades, y acá nos narra la historia de dos personajes que son Ananías y Zafira, que venden una heredad y mienten a Dios y al Espíritu Santo en cuanto a lo que habían obtenido tras la venta de esta heredad, diciendo que era lo único que habían ganado por su venta. De esta forma ellos solo estaban tratando de aparentar una espiritualidad cuando en realidad no era así. Esta acción, trae el juicio de Dios, primero sobre Ananías y luego sobre su esposa. Ambos caen muertos y esta situación crea un gran temor obvio en la iglesia, pero a pesar de ello, la iglesia seguía creciendo. En este mismo capítulo, en el 5, nuevamente Pedro es enviado a la cárcel, pero un ángel lo saca de ahí. Una vez liberado, nuevamente se dirige a enseñar la palabra y son tomados otra vez. Y les dicen: ¿no les dijimos que se callaren y que no hablaran acerca de Jesús? Nuevamente son liberados, no sin antes de ser azotados y golpeados. Pero ellos son felices, salen contentos, gozosos de la presencia del Señor. En la Biblia vemos que este plan de redención siempre ha sido atacado. Ha sido intentado de ser frustrado por parte del enemigo, frustrar los planes de Dios.
Muchas veces el enemigo usa personas o situaciones como la persecución, a través de los engaños, como lo hizo con Ananías y Zafira, y todo esto con un fin principal, el acallar la voz de quienes llevan el mensaje de Jesús. Y es así como llegamos al capítulo 6, donde muestra cómo este intento de frenar la expansión del Evangelio tiene ahora un infiltrado por parte del enemigo al interior de la misma iglesia, que en este caso es la murmuración. Hechos 6, 1 al 3 y 5, 6 nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Perneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. En la época de los comienzos del cristianismo, los judíos criados en Israel hablaban el arameo, mientras que los de la dispersión se expresaban en griego, además de los idiomas propios de la región de su crianza. Los helenistas, como eran conocidos, podían ser tan fanáticos o más que los hebreos, pero con todo el idioma no dejaba de ser una barrera entre ellos y sus hermanos criados en Judea. En Hechos 6:9 señala la existencia de sinagogas en Jerusalén para el uso de los judíos de la dispersión que habían vuelto a Jerusalén. Por medio de la propagación del Evangelio, tanto judíos como del país como otros de la dispersión se habían convertido, y el primer versículo del capítulo 6 nos hace ver que al menguarse aquel amor ardiente entre todos los que habían caracterizado los primeros días de la vida de la iglesia, las diferencias entre los judíos y los helenitas en este caso comienzan a aparecer. El éxito siempre encierra sus propios peligros, aún dentro de la familia de Dios, y fue como creciera el número de los discípulos, hubo esa murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Con referencia a qué? A la ayuda que se repartía entre las viudas. Sea ello como fuere, el hecho es que hubo sospechas entre los hermanos helenistas de cierta parcialidad a favor de las viudas de habla aramea, o en este caso, las hebreas. Los apóstoles se dan cuenta de la importancia de evitar roces dentro de la comunidad y de manifestar la imparcialidad en las obras de la administración. Al principio, todo el dinero que entraba se había depositado a los pies de los apóstoles como era natural, pero la complejidad de la administración de los fondos, debido al aumento en el número de los miembros de la comunidad, imponía una solución que dejaría a los apóstoles libres para su labor primordial de recibir y transmitir la palabra de Dios, sin estar sujetos a la parte material de servir las mesas como lo leíamos recién. A este punto en el libro de los Hechos, los ataques de Satanás, en este caso a la iglesia, se vieron en diferentes lados. Intentó muchas veces formar parte de una oposición directa con intimidación. También intentó corromper a la iglesia desde adentro. Estas estrategias fueron todas sin éxitos en parar o estorbar la obra de la iglesia. Ahora, Satanás espera dividir y vencer por levantar un grupo de cristianos contra otros. La iglesia primitiva tomó su responsabilidad de ayudar a las viudas seriamente porque no tenían más apoyo, pero también esperaban que estas viudas sirvieran fielmente a la iglesia, tal como nos menciona 1 de Timoteo 5, 3 al 16. Y nosotros como hermanos, ¿cuántas veces vemos que hay hermanos que se van de la congregación a raíz de estas murmuraciones y no somos capaces como cristianos de tomar esas diferencias como un impulso para crecer en esa sabiduría, en la paciencia y en el amor, y por sobre todo para crecer como discípulos del Señor? La murmuración no tiene que ver con algo público, al contrario, trata de algo más bien privado. Todo comienza en silencio, para callado, y que va de boca en boca creciendo muy grandemente, y muchas veces se van agregando más contenidos erróneos a la primera información entregada. La Escritura nos hace referencia acerca de la murmuración en Filipenses 2, 14 al 15.
Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los apóstoles ven de este problema una oportunidad para que otras personas se involucraran con el servicio de Dios. Y es así como llegamos a la elección de los 7 diáconos. Producto de este problema sucedido por la murmuración respecto a las viudas de la iglesia, recomendaron a los hermanos que buscasen entre ellos 7 hombres de buen testimonio y espiritualmente capacitados que pudiesen organizar la obra de administración, reservándose los 12 para su labor apostólica. Hechos 6, versículo 3. Los nombres de los administradores indican que todos se escogieron entre la sección helenista de la iglesia, lo que manifiesta el buen sentido de todos, ya que la murmuración había surgido allí, como también la gracia de los creyentes de habla aramea, ya que no insisten en tener representantes. Esto fue una manera maravillosa para poder resolver ese problema. No echaron fuera a los que se habían quejado, no se dividieron en 2 congregaciones, no pusieron a las personas descontentas a un lado, haciendo esa separación. Hechos 6, versículos 5 al 6 nos dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia dio a conocer al Espíritu Santo y recibió sacerdotes convertidos. Los discípulos eligieron diáconos llenos del Espíritu Santo y recibieron mártires y evangelistas llenos del Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor. Hombres fueron escogidos para servir las mesas, para hacer cosas corrientes, pero lo encontramos haciendo cosas especiales, haciendo señales y prodigios entre el pueblo. La estrategia de Satanás falló. El intento de dividir a la iglesia no funcionó y la segunda estrategia de Satanás también falló. Los apóstoles no fueron distraídos del ministerio que Dios tenía para ellos. Al contrario, fueron fortalecidos. Y llegamos así, como estábamos viendo, a Esteban. Y vamos a hablar sobre el arresto de Esteban. Y tenemos que mencionar que este pasaje comienza diciendo en el versículo 8: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no era un apóstol y hacía prodigios y señales. Era un servidor normal, era piadoso, pero estaba haciendo algo que marcaba la diferencia. Él estaba utilizando los talentos que Dios le había dado para el servicio del cuerpo de Cristo. Y también, obviamente, para el servicio de la iglesia. Y Dios lo empieza a usar en algo más allá de esto. Pablo dice que los que son fieles alcanzan una alta dignidad. Y el mejor ejemplo de esto es Esteban. En la Biblia, cuando alguien está lleno del Espíritu, quiere decir que es controlado por el Espíritu Santo. Aquel que no es lleno del Espíritu Santo deja escapar más fácilmente su ira, una boca deslenguada, y también cae en acciones incorrectas. Esteban debatía con los judíos de la sinagoga llamada de los libertos. Empoderado por el Espíritu Santo, él mostró mayor sabiduría que sus oponentes, y estos no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Estos ya no tenían argumentos, era evidente, categórico y verdadero lo que Esteban decía, que optaron por sobornar a unos hombres para que dijesen que le habían oído hablar de palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lucas 6:45 nos dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esteban era un claro ejemplo de esto. De la abundancia de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo estaba lleno su corazón, y por ello sus palabras eran claras, eran convincentes, eran sabias y verdaderas. El versículo 12 nos presenta una palabra que describe muy bien la actitud tomada por los que se levantaron en contra de Esteban. Y dice así la palabra del Señor: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio.
Esto es como llamar a las masas a que se alteren, a que se levanten de forma enfadada, irritadas. ¿Les parece conocido este pasaje? Lo que sucede acá, ¿cierto? Sí, ¿verdad? A Jesús le hicieron todo esto. Buscaron gente que diera falso testimonio. Movieron a las masas, lo arrebataron y lo trajeron ante el concilio, tal como lo hicieron con Esteban. Mateo 26, 59 al 61 nos dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. En el juicio de Jesús también había gente que daba falso testimonio. Si bien Jesús había dicho sobre derribar el templo y en 3 días reedificarlo, él se estaba refiriendo y se refería a su cuerpo como templo de Dios, a su resurrección al 3er día. Todos los presentes ahí claramente habían tomado las cosas de una forma literal y en su propio entendimiento, que hacía necesario para ellos, en ese caso, el castigo a Esteban. Era tan incuestionable el mensaje de Esteban que la única manera de callarlo era torcer su mensaje. Finaliza este capítulo mencionando que los que estaban en el concilio, al mirar a Esteban, veían su rostro como el rostro de un ángel. Y esto me recuerda a la cercanía, el encuentro que tuvo Moisés con el Señor. Su rostro no estaba lleno de miedo o de terror, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que Jesús nunca abandona a su pueblo. La descripción de este rostro de Esteban la encontramos en Éxodo 34, 29, que es lo que le estaba mencionando. La descripción es de una persona que está cerca de Dios y refleja algo de su gloria como resultado de estar en su presencia. Ya en el capítulo 7 encontramos la defensa y lo que es la muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Lo invitó a explicar cada una de las acusaciones registradas en Hechos 6, 11 al 14. Esteban estaba acusado de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, en contra de ese lugar santo que era el templo y contra la ley. Adicionalmente, también lo acusaron de decir que Jesús destruiría el templo y las costumbres entregadas que Moisés había dado. En respuesta, Esteban dio un panorama de la historia del Antiguo Testamento. No debemos pensar que Esteban instruyó al Sanedrín sobre puntos de la historia judía que desconocían, ya que ellos sabían muy bien todo eso. En lugar de eso, Esteban enfatizó algunas cosas de la historia judía que quizás no habían considerado, como las que nombraré. Que Dios nunca se confinaron a un lugar, nunca estuvo preso a un lugar como es el templo, y que el pueblo judío tenía un hábito de rechazar a las personas que Dios le envía. Esto realmente no era una defensa. Esteban no estaba interesado en defenderse a sí mismo. Él simplemente quería proclamar la verdad de lo que Jesús hizo en su manera que la gente podía entender. Aparentemente no hacía una defensa especial o no utilizaba ni siquiera una sílaba para referirse a sus acusadores y a sus falsos testigos. Aún así, está refutándolo completamente y haciendo la defensa más efectiva, que es hablar de Dios. Esteban, lejos de defenderse, continuó entregando el mensaje de Dios al mencionar la historia de la manera en que el Dios de la gloria se había manifestado al pueblo de Israel y de las reacciones adversas de la parte carnal del pueblo ante tales revelaciones. Las respuestas a las acusaciones de Hechos 6, 11, 12 y 14 se apuntan mediante la selección de los incidentes y el énfasis sobre los ciertos aspectos de la obra de Dios y las actitudes del pueblo frente a ellos. Sin duda Esteban fue guiado por el Espíritu Santo en su presentación. Tuvo una ventaja inicial, ya que los consejeros del Sanedrín no pudieron negar su atención a un resumen de la historia sagrada de su nación, y teniendo que escuchar, por respeto a la historia sagrada, llegaron sin duda a apreciar perfectamente la intención de la selección de los análisis y el énfasis que Esteban estaba mostrando, como se prueba por su violenta reacción al final del discurso. Esteban no intentó defenderse, en el sentido de buscar una sentencia absolutoria, pero sí justificó la sustancia de sus enseñanzas anteriores por el resumen de la obra de Dios y la reacción del pueblo de Israel.
Una de las claves más importantes para entender el discurso se halla en Hechos 7:51, donde dice: «Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros». Movido por pura gracia, Dios escogió a Abraham y confirmó su pacto con él, pero los patriarcas rechazaron al heredero José. Los israelitas del cautiverio egipcio no entendieron que Moisés había de ser su salvador. La nación se volvió a la idolatría aún en el desierto, y así continuó diciendo. La culminación del proceso se halla en el rechazamiento del justo por el mismo Sanedrín que estaba sentado para juzgar a Esteban. Hechos 7:52. En este punto, Esteban llegó a la culminación de su mensaje acusador. Quizás tenía más que decir que ensalzara aún más claramente los distintos hilos de su discurso. Sin embargo, sus acusadores se enfurecieron en sus corazones y hacían crujir sus dientes contra él, como dice la palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pone los ojos en el cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de su Padre. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Acto seguido, ellos dan grandes voces y tapándose los oídos, lo echaron fuera de la ciudad para ser apedreado y arremetieron contra él. Cuando Esteban declaró que vio a Jesús parado a la diestra de Dios, fue demasiado para ellos. El Sanedrín reaccionó rápidamente y violentamente y arremetieron contra él. Cuando Jesús, antes este mismo grupo de hombres, declaró que se sentaría a la diestra de Dios, tenían la misma reacción y sellaron su muerte como blasfemo, haciéndolo en este caso con Esteban. Mateo 26, 64, 66. Sus ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo, mientras Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no los tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 60. Dios contestó la oración de Esteban y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba completamente de acuerdo con su apedreamiento, aunque este hombre no sabía que la oración estaba siendo contestada. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, deberíamos darle las gracias a Esteban por cada bendición traída por el que posteriormente va a ser el ministerio del convertido Saulo de Tarso. En medio del acto brutal de apedreamiento, Esteban durmió en el Señor, frase que llega a ser la normal como descripción del paso de los cristianos a la presencia del Señor, donde descansan gozosa y conscientemente con Él hasta la hora ya determinada de la resurrección, tal como lo dice Filipenses 1:20 al 24 y 2 Corintios 5, 6 al 9. Esteban demostró la misma actitud perdonadora que Jesús tenía en la cruz. Él le pidió a Dios que perdonara a sus acusadores e hizo las promesas con voz alta y de manera pública. Es así como estamos dando término, hermanos, a estos dos fascinantes capítulos del libro de los Hechos. Creo que es un libro demasiado importante, un libro muy lleno de un mensaje de todo lo que vivió la iglesia en sus inicios y que no escapa mucho a lo que nosotros hoy día vivimos. La murmuración, como decía ahí, como a veces caemos tan fácil en algo tan pequeño que va agarrando un tamaño tan grande y puede provocar un daño tan inmenso en la vida de algún hermano. Hay que tener ojo con eso, hay que tener cuidado con eso. La humildad, el ser fraternal, el ser un buen hermano, el demostrar ese amor como lo hacía Jesús, el poder llegar a abrazar a ese hermano, a contenerlo, a guiarlo, a aconsejarlo, a escucharlo muchas veces y compartir el dolor, el proceso que pueda estar viviendo un hermano y no dedicarnos a ver pequeñeces, que a veces somos muy llanos, muy fácil de fijarnos en pequeños detalles que son insignificantes y procurar preocuparnos solamente por lo que importa, que es seguir los pasos de Jesús tal como lo hizo Esteban, que siendo un diácono y que muchas veces uno dice, yo estoy haciendo esto poquitito para la obra del Señor, no como el hermano de allá que están haciendo otras cosas, pero todo es importante, no hay cosas chicas. Dios hace cosas grandes de esas cosas pequeñas que creemos nosotros cuando nos disponemos como instrumentos.
Es así como muchos han crecido gracias a la misericordia, al amor y a la voluntad del Señor en sus vidas cuando uno se entrega a la obra de Dios. Así que los dejo invitados para la próxima semana. Vamos a estar continuando con el libro de los Hechos y vamos a comenzar a ver lo que es este personaje que va a cambiar gran parte de la historia de la iglesia, escritor de gran parte del Nuevo Testamento, como es Pablo, cómo se hace su conversión, cómo él era perseguidor de la iglesia y cómo él vivía en su propia luz equivocadamente, algo que para él era algo correcto, él estaba haciendo algo correcto ante los ojos de Dios, pero como después Dios le muestra que en su luz él está equivocado y que tenía que vivir a la luz del Señor. Así que los dejo invitados para la próxima semana. Una bendición para todos, un abrazo y que el Señor los bendiga. Desesperada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha